La flor del ceibo. Se llamaba Anaí porque tenía el canto más bello que ninguna otra mujer a todo lo largo del Paraná. Anaí, la de la voz como pájaro. Anaí era la hija de un cacique guaraní, señor de un amplio territorio y de miles de guerreros fieles y valientes. Aunque ya era una joven mujer, Anaí no se había casado ni prometido con hombre alguno. Era arisca y no gustaba de adornos ni vestidos ornamentados. Prefería andar entre la selva para confundir su canto con el de los pájaros o de acompañar a los cazadores tras las pistas de las bestias. Su padre, el cacique, la apañaba en sus caprichos y no le exigía que eligiera varón y le diera un nieto para que heredara el cacicazgo de la tribu. Así, Anaí vivió a su gusto en las tierras ancestrales hasta que el desastre cayó sobre los guaraníes y la paz se le perdió para siempre. Desde poblaciones lejanas comenzaron a llegar rumores de desesperación. Casas flotantes habían atracado en las orillas distantes y de ellas habían descendido hombres pálidos y con el rostro lleno de pelos. Eran guerreros y estaban cubiertos por placas brillantes que los defendían de las flechas y las lanzas de los guaraníes. Fantasmas blancos, monstruos que devoran almas, se decía. Anaí y su padre, a pesar de estos rumores, comprendían que no se trataba de seres infernales, sino de hombres que venían a conquistar y a dominarlos. Habían llegado los españoles. Buscaban nuevas tierras y las dominaban con violencia y eran temibles porque los movía la ambición. Un día, mientras Anaí cantaba para su pueblo durante un ritual de agradecimiento a Tupá, su dios creador, los españoles cayeron sobre ellos. Los guaraníes se defendieron con fiereza, pero la realidad del enemigo superaba todos los rumores. Anaí observó con horror que los españoles lanzaban sobre ellos la furia del trueno y que los guerreros guaraníes caían heridos sin que se viera flecha alguna. Las armas de los blancos hacían un ruido ensordecedor y llenaban el aire de humo acre. Sin importarle el riesgo, Anaí ayudó en el rescate de los heridos y en el traslado de los débiles. Horas después, de los guerreros del padre de Anaí, no quedaban más que unos pocos. Los españoles habían incendiado el poblado y los sobrevivientes habían huido hacia la selva y se reagrupaban lentamente. Anaí fue de un lugar a otro organizando la tribu, curando heridos y buscando desesperadamente a su padre. Por fin, ya en la oscuridad, uno de los últimos grupos de guerreros que volvían de la batalla le llevó a Anaí el cuerpo sin vida del cacique. Durante toda la noche, Anaí realizó los ritos funerales para su padre. Estuvo en silencio durante horas, trémula y con la mirada ardiente. El dolor y la ira la atormentaban. A lo largo de esas amargas horas nocturnas, Anaí fue sintiendo como si el corazón se le transformara en brasas calientes. Al amanecer, Anaí fue a ver a los guerreros sobrevivientes que discutían el futuro de la tribu. En un rincón, apartada, la joven escuchó la discusión de los hombres. Algunos querían rendirse a los españoles para salvar la vida. Otros se oponían a eso, ya que el dolor de ser esclavos de los blancos era demasiado grande.
Tampoco se ponían de acuerdo en quién debía liderar lo que quedaba de la tribu. Anaí no se había casado, por lo tanto no aportaba ni marido ni hijo que heredaran la jefatura. A causa de estas dudas, de la falta de un líder, del temor por sus familias y del miedo a morir o a ser esclavos, el grupo de guerreros de la tribu corría el riesgo de desmembrarse. Entonces Anaí se adelantó y se presentó ante ellos. Soy la heredera de mi padre y señora de la tribu, y no permitiré que perdamos la libertad. Debemos dejar un recuerdo de libertad para los que vengan después de nosotros. A pesar de ver entre ellos rostros hostiles, indiferentes y hasta divertidos, siguió hablando. He pensado el modo de enfrentar a este enemigo de armas de trueno y vestiduras impenetrables. Habló durante largo rato y les contó el plan madurado durante la noche de luto y tristeza. Los guerreros escucharon y encontraron sabiduría y coraje en sus palabras y reconocieron en ella el mismo espíritu que su padre. Al día siguiente, con Anaí como cacique, los guaraníes comenzaron su resistencia frente a los españoles. De día a día, hora tras hora, Anaí mantenía a sus guerreros ocultos en la selva porque sabía que no podían ganarle al enemigo en una batalla abierta. Así, con la ventaja de conocer el territorio, atraían a los españoles hacia la selva en pequeños grupos y allí los atacaban con éxito. Hasta los niños pequeños se atrevían a servir de señuelos para que los enemigos se adelantaran en la selva. Y Anaí los admiraba porque veía que la semilla de la lucha por la libertad prendía en las nuevas generaciones. Entre los españoles que habían levantado campamentos sobre el antiguo poblado guaraní, empezó a extenderse el terror. Comenzaron a hablar de un terrible cacique guaraní, alto y feroz, más bestia que humano, que comandaba a sus guerreros con poder sobrenatural y cazaba a los españoles como si fueran animales indefensos. Era Anaí. La joven no conocía esos rumores, pero tenía una ansia tan intensa de liberar su tierra de los enemigos que podía llegar a extremos de valentía y fuerza increíbles. Sin embargo, la joven guaraní no era invencible. Uno de sus guerreros reconoció al hombre que había matado al cacique y Anaí decidió tomar venganza. Una noche en que el español estaba de guardia, la muchacha se acercó demasiado al campamento, lo suficiente para matar al asesino. En un instante de premonición, Anaí dudó en matar al enemigo. Luego recordó las muchas bondades de su padre y cumplió la venganza. Pero la audacia la traicionó y el asesino de su padre lanzó un grito antes de morir. Anaí huyó desesperada mientras el campamento despertaba y salía en su persecución. Como no se atrevió a refugiarse donde estaba su gente por temor de guiar a los españoles sobre ellos, Anaí fue capturada. Los conquistadores la llevaron atada de pies y manos ante su comandante. Anaí mantuvo su mirada en alto y una actitud digna mientras el jefe español la interrogaba en un idioma extraño, como si esperara que ella lo entendiera. La joven no se molestó en hablar y menos aún en suplicar por su vida. Cuando la llevaron por fin hacia el linde de la selva, Anaí entendía perfectamente que había sido condenada a muerte. Estaba en calma cuando la ataron a un árbol de pequeña talla. Anaí conocía ese árbol desde niña. Era un ceibo y ella había jugado en él y trepado en sus ramas. Miraba esa amada copa sin flor por sobre su cabeza mientras los españoles prendían fuego
debajo de sus pies para cumplir su sentencia de muerte. La joven estaba en paz, había defendido a su pueblo y ahora iba a reencontrarse con su padre en el más allá. Cuando el humo y las llamas envolvieron a Anaí y al árbol, un canto bellísimo surgió de la hoguera, un canto que hizo huir a los españoles. La noche pasó y ocultó la desgracia. Al día siguiente, los conquistadores fueron a ver las cenizas, pero encontraron que el árbol donde habían atado a Anaí no se había quemado, sino que ahora tenía su copa cubierta por flores de un rojo intenso y textura aterciopelada. Los españoles le tomaron temor al árbol y no quisieron acercarse nunca más a sus ramas. Los guaraníes, en cambio, comprendieron que las flores rojas eran el regalo de Anaí al morir para que la lucha de los guaraníes por la libertad no fuera olvidada. De este modo nació la flor del ceibo, que tiene la forma de las llamas que mataron a Anaí y el color rojo de su sangre ofrendada para la libertad de su pueblo. Versión de Laura No.